Guayaquil, qué belleza, señor. Guayaquil y sus fiestas de independencia. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan por la frecuencia 101.7 FM aquí en esta hora informativa, su revista de todo un poco. Así que empezamos, no amanecemos, pues ya hace rato ya estamos despiertos, ya estamos laborando, pues no, cada uno desde sus espacios, desde sus puestos de trabajo, pues no, pero hagámoslo con entusiasmo, con alegría y con esa música del guayaquileño, como es madera de guerrero, ¿verdad? Póngale música, Alejandro. Ahí está. Viva Guayaquil en sus fiestas octubrinas. Hoy lunes 2 de octubre iniciamos semana y ya tenemos aquí mucho por conversar. Y vamos a presentar inmediatamente a nuestro invitado que ya está en cabina, nuestro analista, pues no, ya es prácticamente de la casa, Jorge Rojas Cruzati, porque queremos saber qué pasó el día de ayer en ese debate presidencial. Usted ya debe de saber. ¿Hubo ganador? ¿Hubo ganadora? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cumplieron sus expectativas los candidatos? Bueno, vamos a iniciar este diálogo con Jorge Rojas a ver qué le pareció el debate el día de ayer y la participación de los dos candidatos. Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Yasmín. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Hit que nos está siguiendo a través de la señal en FM y en redes sociales también, pues, ¿no? Así es, un saludo a nuestros amigos que nos sigan por la fanpage de todo un poco. Jorge, realmente, ayer, ¿qué fue lo que pasó? Todos íbamos con muchas expectativas, tanto para la participación del candidato Daniel Noboa, como para de la candidata a la Revolución Ciudadana, Luisa González. Vamos analizando primero a un candidato. ¿Qué te pareció a ti? Bien, yo creo que este debate fue diferente al de la primera vuelta, con una mejor moderadora que supo manejar muy bien los tiempos. Ya mismito te pregunto, porque a la pobre le han dado durísimo en redes sociales, pero vamos primero con los candidatos, los protagonistas. Yo creo que la participación de Ruth del Salto llevó muy bien el tema del debate, y luego, bueno, vimos a un Daniel Noboa que como que arrancaba bien, pero que luego se quedó, no sabía cómo hacer las preguntas, no sé si no había entendido la dinámica de las contrarrespuestas, que el tipo no hacía en el mismo hilo de la intervención de Luisa González su contrarréplica, su contrapregunta, y también cuando a él le preguntaban, se quedaba en las respuestas, pues no, o sea, él tenía una especie de libreto armado, que leía mucho, ¿no? Que sí, leía como mucho. Que se quería ceñir a eso, pero no iba en la misma dinámica de las preguntas que le estaban haciendo, lo cual generó, que yo creo que en la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, una sensación de que no estaba preparado. ¿Sí? Sí. Eso fue, pero a mí me dio la impresión como que arrancó bien, o sea, sí, arrancó bien, pero ya como que con el formato, la temática, las preguntas, las réplicas y todo como que se quedó, y algo que mucho se posicionó en las redes sociales luego del debate, que era muy lento y que realmente la situación del país, la que tenemos, la de seguridad, la que se nos viene también con el fenómeno del niño, requiere de respuestas pero inmediatas, acciones que sean rápidas, por lo tanto se necesita una reacción que sea más rápida, y eso fue uno de los comentarios en redes sociales frente a la participación del candidato Noboa. Correcto, tanto así que de hecho muchos de los memes que comenzaron a circular, que ya es una práctica más común en estos años, lo vinculaban con Armijos. Entonces sacaban las fotos de Daniel Noboa y las de Bolívar Armijos, que con expresiones de rostro muy similares. Eso comenzó a circular también bastante, pues, ¿no?, en las redes sociales. Y por el contrario, Luisa González, que las dos primeras intervenciones quizás estaba un poco nervioso, luego ya se posesionó bien del debate y se fue con todo, pues, ¿no?, exponiendo claramente su plan de gobierno, y en esta retórica de ir a los 4 ejes que estaban previstos en el debate, lo supo argumentar muy bien, aprovechó muy bien sus tiempos, y supo manejar bien las preguntas que le hicieron, con buenas respuestas y todas pegadas al hilo de lo que se venía discutiendo en ese momento. Jorge, analicemos un poco la dinámica de ese debate presidencial, y también es algo que se comentaba muchísimo, que estuvo como muy plano, como que muy aburrido, y lo que pasa es que los ecuatorianos al menos queremos o estamos acostumbrados a un tipo de debate como un poco más
con chispa, con candela, ¿no? Pero yo creo que debemos de cambiar ese chip cultural y realmente posicionar que el debate que se dé, el debate político se debe de dar siempre con argumentación, pues, ¿no? Dejar los egos de lado, dejar las polémicas y realmente explicarnos el cómo. Correcto, y en ese sentido sí se ganó, creo yo, porque vimos... Vamos mejorando la cultura política. Sí, exactamente, no hubo en ningún momento, por parte, por ejemplo, de Luisa González, una agresión hacia Daniel Noboa, a pesar de que muchos pensamos que le iba a sacar el tema de los impuestos que no ha pagado el grupo Noboa, etcétera, pero no, o sea, llevó muy bien, y en cambio Daniel Noboa se quedó con esta cantaleta de la tabla de drogas, pues no, que Luisa González le supo responder contundentemente, y a pesar de que ya le habían respondido, él seguía insistiendo en ese tema como 4 o 5 veces, pues no, entonces se quedó con eso lamentablemente, y no supo de ahí, o sea, como que no tenía con qué más dar pelea, y ahí se quedó, no supo qué más hacer. Y en el caso de la candidata Luisa González, ¿tú crees que logró posicionarse como un líder, como una lideresa, que es ella la candidata y no el expresidente Rafael Correa? ¿Crees que lo pudo hacer? ¿Pudo ella ya fijar esa imagen de aquí es Luisa González la candidata y la que va a ser presidenta? Por supuesto que la presidenta tiene un equipo, tiene asesores, ¿no? Pero realmente lo que el país o lo que los ecuatorianos queremos es un líder. Correcto. Luisa, cada vez que daba a exponer sus propuestas de campaña, lo hacía viendo directamente a la cámara. O sea, se notaba que había un conocimiento y un manejo muy bien de lo que ella quería expresar, de lo que ella va a hacer en caso de ganar el 15 de octubre las elecciones presidenciales, y lo explicaba muy didácticamente, mientras que el otro candidato estaba constantemente leyendo. Entonces ahí se notó también una gran diferencia, pues no, se notó que Luisa González tenía claro conocimiento de su plan de trabajo, y también esa experiencia que ella ya tuvo en el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, se notaba porque ella sabía responder al paso las inquietudes que le hacían, pues no, nunca se quedó callada, nunca dejó de responder, y eso creo que se notó. Ese liderazgo obviamente que está ahí con Rafael Correa, yo creo que están ahí a la par. Obviamente Rafael Correa estuvo 10 años en la presidencia de la República, pero yo creo que el día de ayer ella supo demostrar que ella tiene pleno conocimiento de lo que va a ir a hacer en este año y medio casi, o 17 meses, que va a ser el próximo gobierno, en el cual yo creo que todos los ecuatorianos esperamos que llegue alguien con experiencia. Sí, y aquí es importante también a informarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia en Radio Hit, que el tiempo que va a tener el próximo gobierno es de año y medio, ¿sí? Y en esos tenemos que ser muy claros, que todas las propuestas y que todos los planes de trabajo, siempre lo decimos aquí, entre todo un poco, tienen que estar aterrizados para ese tiempo en el que van a trabajar. Quizás el debate, y por el formato, por los tiempos, porque como que se necesitaba un poquito más de tiempo para las réplicas, quizás faltó en el ahondar en el cómo, en los detalles. Yo creo que sí se ahondó un poco, ya, porque sí hubo bastante explicación, sobre todo en los temas de seguridad por parte de Luisa González, de cómo iba a ser su plan de trabajo, en la intervención que tiene que ver con el equipamiento a la Policía Nacional, recuperar la administración de las cárceles que actualmente la manejan los propios privados de libertad y no el Estado, cómo hacer control efectivo en el tema de las fronteras en los puertos marítimos que se refirió. Entonces sí profundizó más en ese sentido. En los temas sociales también fue muy clara. Los jóvenes, en el tema de educación superior, explicó cómo va a ser este aumento, este incremento de cupos, cómo va a haber un periodo de nivelación académica en el cual luego de los jóvenes de bachilleres que pasen a este periodo, pasen ya a primer año de universidad, cómo se van a incrementar los cupos también a través de varias alternativas. Y aquí es importante eso, y quizás faltó más tiempo, pues no, porque son muchísimos los jóvenes
que primero no encuentran empleo y segundo no tienen la oportunidad de una carrera, de estudios superiores, de estudios en la universidad en año y medio, y eso es algo que también se les pide a los candidatos en año y medio, cómo lograr cumplir una promesa de varios gobiernos, que fue una promesa de los dos gobiernos anteriores y que no se ha cumplido, ¿sí? Correcto, es que sin presupuesto, Yasmín, no se puede hacer nada, pero si se va a atacar con presupuesto los temas de seguridad, salud y educación, que son los que más nos preocupan, obviamente se pueden dar las cosas, ¿no? Porque ya ha habido otros momentos en los cuales vimos como sí hubo un crecimiento de la parte de la educación superior en su momento en el Ecuador, claro, y que luego vino este frenazo de estos últimos 6 años, pues no. Pero creo que ese tema se supo explicarse bien el día de ayer. En cambio, Daniel Noboa se quedó en este listado quizás que él tenía idealizado exponer, pero que no supo cómo salir al paso del formato de las líneas de los ejes que estaban planteados para el debate. Oye, 8:43 de la mañana, y mi siguiente pregunta para que ya la vayas pensando, es que realmente el Daniel Noboa del primer debate al Daniel Noboa del segundo debate, como que eran dos personas diferentes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero antes de tu respuesta, queremos darle la bienvenida a nuestro compañero de cabina, el que ya llegó, Víctor Tello. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos en esta nueva semana aquí en Radio Aquí, y también comenzando este nuevo mes de octubre, ¿no? Así es. Octubre de alegría, de fiestas de Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! Así, viva Guayaquil, ¿no? Y también recibir Guayaquil con un debate presidencial. Y aquí también gracias a Jorge por acompañarnos nuevamente, para escuchar su lectura, su análisis ante esta segunda vuelta, ¿no? Que se viene el 15 de octubre. Usted debe tener varias preguntas, pero deje que Jorge nos responda qué pasó con ese Daniel Noboa del primer debate y el Daniel Noboa de ayer del segundo debate. Como que me los cambiaron. ¿Qué crees que pasó ahí? En el primer debate a nadie le interesaba debatir con Daniel Noboa, entonces las preguntas y los ataques y las preguntas y respuestas todas iban orientadas entre Luisa González, Otto Sonne-Holner y Jan Topi. A lo mejor porque no lo veían como una amenaza. Exactamente. Entonces, ese debate giró entre esos tres candidatos. Bolívar Armijo luego tuvo un protagonismo porque no supo responder. Y en cambio, Daniel Noboa, al no tener nadie que le esté refutando, expuso lo que él quería exponer. Quizás hasta puede fue ser muy técnico, sí, pero puede ser también que luego dijeron que los datos no eran correctos, que no correspondían, pero en sí, todo sobre caso todo en los temas eléctricos y petroleros dio información incorrecta. Presentó cifras, y las cifras siempre como que wow, esta persona hizo su tarea, pues no, o sea, la persona que lo escucha, pero realmente luego salieron los expertos justamente a decir, bueno, esas no son las cifras, esas no son las cantidades correctas. Correcto. Y además había esta presunción de que le habían dado las preguntas. Okay. Entonces que él ya estaba preparada como que con una polla a lo que le iban a preguntar, y por eso salió mejor quizás en ese primer debate. Y en este segundo debate, al solamente haber dos candidatos, ya era otra dinámica, ¿no? Entonces ya no iba a estar escondido, o sea, era de frente, pues no, que él tenía que asegurar el electorado que en su momento llegó a tener después del día de las elecciones de la primera vuelta electoral, que tenía un porcentaje más alto. Y yo creo que definitivamente ayer por lo menos tiene que haber perdido unos 12, 14 puntos en las encuestas que seguramente saldrán en esta semana. Se verá reflejados después del debate que vimos ayer. Y Jorge, ¿tú crees que este debate que se desarrolló este fin de semana habrá cambiado la decisión, por ejemplo, del voto indeciso? Sí, por supuesto, por lo menos más de la mitad del voto indeciso ya ayer se decidió. Y también el ausentismo, ¿no? Bueno, el ausentismo, después de ver los datos del último censo, vemos como hay un padrón inflado, que quizás de ese 18% histórico de ausentismo no es tal, sino quizás solamente sea un 4 o 5%, claro, puede ser porque el padrón está bastante inflado. Entonces cuando vemos las edades entre 17 años en adelante, que son los que pueden votar, y que son alrededor de 10 millones de ecuatorianos, pero en el padrón hay casi 11 millones de
de personas que están empadronadas para votar. Entonces, claro, ese millón de diferencia crea esa falsa percepción de que hay un 18% de ausentismo, cuando en la práctica es mucho menos. Claro, inclusive porque en las actas todavía constan electores que, por ejemplo, fallecieron hace semanas, días atrás. Entonces, ellos también constan como ausentismo. Claro, de hecho el padrón es el mismo que se cerró en junio del año pasado, que fue para las seccionales de este año. Claro. Y aparte tenemos, por lo menos de esa fecha para acá, unas 100.000 personas que han migrado del país. Claro, ese es otro detalle también. Claro, porque vemos los registros, por ejemplo, en frontera con Estados Unidos, la última dato que pasaron, que había cerca de 80.000 ecuatorianos detenidos en las fronteras entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos son los detenidos. ¿Cuántos habrán pasado? Así es, constan en los padrones, pero no están en el país, han migrado. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay esa realidad. Y estando ya en Estados Unidos no van a poder votar. Claro. Todos conocemos a alguien, algún familiar, amigo que se ha ido del país y que no lo va a hacer. De la situación que prácticamente estamos sobreviviendo en este país, todos tenemos un familiar, un sobrino, un hermano, un esposo o un amigo que ha salido del país y ha salido en forma o ha viajado a otro país en forma ilegal, pero por buscar un futuro, por buscar una sobrevivencia. Claro, y eso también se analizó, ¿no? Yo creo que esa pregunta, creo que la formuló la misma RUC del Salto, a Luisa González, sobre el tema de la migración. Creo que también tuvo una respuesta contundente de analizar esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos en estos momentos, y que todos tenemos una expectativa de días mejores para el siguiente periodo, ¿no? Y retomando justamente lo de RUC del Salto, yo creo que fue acertada su participación como moderadora. Tuvo un buen desenvolvimiento en la actividad de la jornada de ayer en el debate. O sea, a su criterio, la temática que se aplicó fue positiva, entonces. Sí, definitivamente. Claro que fue muy diferente a la anterior, ¿no? Por supuesto. Muy diferente. Yo creo que hay una población menor de 35 años que ya no quería ver agresiones, intercambio de cosas, o sea, querían escuchar las propuestas, ¿no? Y eso se notó. Entonces, definitivamente, para quizás algunos que vimos debates hace muchos años, queríamos que sea quizás un debate más dinámico, pero ya los tiempos están cambiando y quizás a eso obedeció lo que vimos el día de ayer. Jorge, mientras la candidata Luisa González llegó con su compañero de fórmula, con Andrés Arauz, el candidato Daniel Noboa fue con su esposa y con su mamá. Entonces, ¿qué pasó? Y eso a mí sí me quedan debiendo, yo quiero sí indicarlo, porque creo que debieron haberle preguntado en el debate cuál es su opinión sobre las declaraciones, cuál es su posición, pues, ¿no?, como candidata a presidente de su binomio, que ha dado declaraciones tan desacertadas. O sea, una persona que no cree, que no defiende los servicios públicos, la salud, educación, que hace comentarios totalmente desatinados. Y yo creo que eso le correspondía a la candidata Luisa González, preguntarle qué pasa con su vicepresidenta, porque realmente es un binomio el que nosotros estamos eligiendo. Bien, yo creo que la posición de Verónica Abad cada vez se ha ido consolidando más en el país. La gente ya la conoce, su forma de pensar, que es estrictamente de derecha, neoliberal, que quiere evitar que haya participación del Estado en educación, en salud, en temas de seguridad social, que también ha hablado de que no debería haber seguridad social pública. Entonces, y si Noboa no lo ha negado, queda en el subconsciente ciudadano de que lo está aceptando prácticamente, no o que comparte un poco esas ideas pero no las dice. Entonces él ha tratado de esconder, o sea, nadie ve a Verónica Abad en los meetings de Daniel Noboa, que lo acompaña, y en un día tan clave e importante como el de ayer del debate tampoco estuvo. Al mismo papá, tantos años que fue Alvarito candidato, cinco veces fue candidato, y no lo vemos ahí acompañando a su hijo, ¿no? Entonces, o sea, como que a los dos los han querido ocultar. O sea, como que ustedes no se metan. Y algo que me sorprendió también el día de ayer es que salieron personajes políticos que no habían hablado para nada en todo este tiempo de campaña, y que de repente entre sábado y domingo otra vez reaparecieron. El caso, por ejemplo, de Danilo Carrera,
que hizo un video exponiendo, y ya lo que sí me pareció el colmo fue la aparición de Lenín Moreno. Terrible. También haciendo un video como que Terrible. queriendo incidir de alguna manera. Entonces yo creo que ahí se nota una desesperación. O sea, es que salgan ya esas personas a estos últimos días, ya uno se queda pensando, chuzo, o sea, hay un cambio en las tendencias, pues, ¿no? Pero y aparte también de un político que ya perdió credibilidad, por en este caso Lenín Moreno, un gobierno que totalmente fracasó y que venga a querer opinar en estas elecciones. Da hasta coraje. Claro, Sí, pues da hasta coraje. exactamente. Entonces, algo a mí que me sorprendió, ¿no? O sea, ahí aplicaba el calladito te ves más bonito, pero no, salieron ahí a decir sus tres cosas. Y también una declaración importante fue la que dio inmediatamente José Serrano después del debate, para desmentir o dar su versión en este caso sobre la acusación muy grave que le hizo a Daniel Noboa, y yo creo que eso no va a quedar solamente ahí en la respuesta por redes, sino que capaz que hay alguna judicialización del tema, porque prácticamente Daniel Noboa lo acusó de haber permitido el narcotráfico, cuando Luisa González acertadamente le preguntó sobre este personaje que fue ministro de Agricultura, ahora con Guillermo Lazo, y que ha permitido la salida precisamente de la droga a través de las exportaciones de banano, a través del incremento muy grande de las exportaciones y de los cupos para la exportación de esta fruta, pues, ¿no? Y Daniel Noboa no pudo negarlo y dijo, sí, él trabajó en el grupo Noboa. Claro. Claro, Pero- de hecho, inclusive lo que hizo José Serrano en la cuenta de Twitter, ¿no? Dice: mi respuesta al desesperado y acorralado Daniel Noboa: hágase cargo de sus limitaciones, delirios y calumnias, y respóndale al país que hace trabajando en su corporación el ministro del Agricultura. narcotráfico, y dígame, a pesar de la persecución judicial de la que soy objeto, precisamente, ¿cuántos juicios tengo en mi contra por narcotráfico? Le respondo: ninguno. ¿Quién se hubiese imaginado que en el Ecuador habían 2 hijos bobos entre ustedes? Claro, Fuertes fue contundente, ¿no? declaraciones. Y además porque fue justamente en la administración de José Serrano en donde se metieron presos a Fito, Eso a lo dijo la candidata Luisa González, exactamente. pues, ¿no? Entonces a los cabecillas de todos los grupos narcotraficantes solamente se los cogió presos justamente en esa parte del periodo de Rafael Correa con José Serrano de ministro. Y más bien han sido en estos últimos 6 años que algunos han salido y que, bueno, luego han terminado muertos, ¿no? Sí. ¿Qué rescatas tú de lo positivo de este debate presidencial, Jorge? Yo me adelanto un poquito y digo que aquí lo positivo es la conversación que genera de política entre los ecuatorianos, el asumir nuestros compromisos, el compromiso que tenemos de informarnos para un voto responsable. De tu parte, ¿qué rescatas como positivo en este debate? Yo creo que haber conocido de propia boca de los candidatos sus ideas, sus planes de gobierno, y cuál es el dominio de esos planes que propusieron, si conocían o no bien lo que estaban proponiendo, porque a veces el papel aguanta todo. Así es. Eso Entonces, yo creo que ayer quedó claro quién maneja su plan de gobierno y quién no lo maneja. Eso yo creo que es algo que hay que rescatar, y que efectivamente, por lo menos toda esta semana, el tema de conversación va a ser los resultados del debate y cómo expuso cada candidato sus propuestas de campaña. Claro, la gente va a empezar a hacer sus propios análisis ante esta presentación de los 2 candidatos, ¿no? Ya faltan 2 semanas porque es el 15 de octubre, pues, y aquí hasta 2 semanas ya tendrán definido por quién van a votar. Claro, y tenemos el otro fin de semana que es feriado por las Así fiestas es, de Guayaquil. por las fiestas de Guayaquil. Entonces, esta semana, estos 10 días se van a ir rapidísimos hasta el silencio electoral del próximo jueves, y ahí la A mí elección. me parecía como mucho tiempo. O sea, yo decía el 1 de octubre el debate y de ahí al 15 de octubre va a haber 2 semanas, como que se va a enfriar el tema. Puede ser, hay que ver qué pasa, ¿no? Aquí en Ecuador ojalá no tengamos una sorpresa de estas muy fuertes como lo que pasó con Fernando Villavicencio en la primera vuelta. Todo puede pasar, ¿no? Claro. Pero definitivamente hay que estar a las expectativas, pero yo creo que por lo menos esta semana hasta el feriado el tema de discusión va a ser definitivamente el debate y quién lo ganó de acuerdo a las percepciones de cada persona. Entonces
muchos amanecieron hoy día desayunando con una tacita de hierba luisa. Entonces, y ya por lo menos hoy día Quaker creo que nadie va a usar para el almuerzo. ¿Cuál sería tu recomendación para nuestra audiencia de aquí al 15 de octubre, Jorge? Bueno, los que no vieron el debate, que lo vean, no está subido en internet, que lo revisen. Una, 2 y 3 veces. No solamente dejarse llevar por los pequeños cortes que a veces se hacen en redes sociales que se evidencian una parte, pues no. Creo que es importante ver todo el debate y leer las propuestas si es que a las personas que todavía no están decididas por quién votar, que debe ser menos del 10% ya de la población. Ya el otro 90% ya está clarísimo por quién va a votar. ¿Las encuestas cuándo van a salir? Ya la última encuesta, o sea, hoy día tienen que estar las encuestadoras en la calle o vía telefónica. Yo imagino que miércoles, jueves ya tendremos un resultado de qué pasó ayer, ¿no? Wow. Claro. Ya esta semana ya vamos a ver unos resultados de esas encuestas. Claro, exactamente, porque hasta el debate hay una especie de empate técnico de 2-3 puntos de diferencia entre uno y el otro candidato, que normalmente suele ser el margen de error también de la encuesta, pues no. Entonces, hasta ayer llegaron empatados prácticamente, pero ya luego ese empate ya se rompió, yo creo, bastante. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa trae estas elecciones en la segunda vuelta. Y gracias por acompañarnos, Jorge. Y bueno, aquí las puertas abiertas siempre para ti. Gracias por la invitación. Claro que sí, para poder seguir comentando y analizando el accionar, las propuestas, las conductas, las promesas de los candidatos. Sí, muchísimas gracias a Jorge Rojas Cruzati. 8:58 de la mañana, momento de hacer una breve pausa musical y regresamos en breve. ¿Cómo hacía ayer jugar? Yo no noté que había jugado.